Bueno, pues por fin ha llegado el momento de hablar de mi mejor amiga. Es Rebecca Solnit. No es Susan Sontag. Creo que... ¿Es esto un riesgo? Haber mencionado ya Vamos a decir abiertamente... mi problema. Tu problema de cómo has negado la identidad de Rebecca Solnit. de Rebecca Solnit todo este tiempo. Vale, yo no sé qué tipo de dislexia opera en mí, pero es una realidad que he estado un mes o incluso más con el librito de Rebecca Solnit que venimos a comentar, y durante todo ese proceso e incluso antes, pues yo he decidido llamarla continuamente Susan Sontag. Y cuando me he interesado también por los trabajos de Susan Sontag, he decidido que era muy buena opción pues cambiar y llamarla Rebecca Solnit y hacerme un cacao muy importante en mi cabeza. Así que creo que era obligatorio pedir perdón en adelante, por adelantado, porque puede que en algún momento pues le llame Susan. De hecho, hubo un día que me querías hablar de Susan Sontag y no te acordabas de su nombre, después de estar durante un mes llamando Susan Sontag a Rebecca Solnit, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, hoy estamos exclusivamente con Rebecca Solnit. Sí. Rebecca Susan, Solnit, hoy no es tu día. no, hoy no es su día. Rebecca Solnit es una mujer feminista que lleva escribiendo, yo no sé cuantísimos años, incontables artículos y ensayos, sobre todo desde una perspectiva muy feminista. Y el libro que vamos a comentar hoy es el último que me he leído. Miento. No es el último que me he leído otro entre medias. Pero bueno, el que vamos a comentar hoy es Whose Story Is This? Y no está en español, por eso no sabría deciros cómo... ¿No está en español todavía o...? No sé si hay planes, porque por ejemplo ha sacado... después de ese libro tenía uno que es... ¿Cómo era? Es que me lo voy a inventar. Pero es algo así como reflexiones mientras camina o algo así. Uh-huh. Uno ha querido englobar una serie de ensayos que por el título suenan a ¡ay, madre mía! Está reflexionando sobre el arte de caminar y estar sola y perderse en lugares y cosas así. Y en realidad creo que es como muy como el resto de su obra, que es todo muy biográfico y muy de analizar distintos aspectos de su vida, y todo con su mayor obsesión, que es la que se plasma en este libro, que es quién tiene voz y poder para contar historias y para definir el mundo. Y ese sería el libro de hoy, el de Whose Story Is This? Es básicamente de quién es esta historia. Y son una serie de artículos y de ensayos, sobre todo motivados por una serie de movimientos de los últimos años, como pueden ser el movimiento Me Too, Black Lives Matter e incluso Occupy Wall Street. ¿Ese era el nombre en español? Sí, bueno, no recuerdo exactamente, pero... Occupy Wall Street. Uh-huh. Era como... que además yo no sé si se solapó o fue poco después del 15M aquí. Pero vaya, que toda esta serie de movimientos a esta mujer le inspiran mucho, le dan mucha fe en el futuro y en los movimientos colectivos. Y pues eso, le gusta centrar mucho su atención en el poder que tienen las palabras y los discursos para cambiar el mundo a mejor, aunque sea a poquito, de poco a poco. Y también como quién tiene ese discurso, ¿no? Claro. ¿Quién es el que lo maneja? Y quién, o sea, quién ostenta el poder y quién decide a quién callar. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Pues Susan Solnit es... ¿Susan Solnit? Susan Solnit no es nadie, tenemos que... Rebecca Sontag. Bueno, y esto lleva pasando un mes, 2 meses, no pasa nada. Susan Solnit. Y bueno, sí, bueno, todo bien. Llamémosla Rebequita. Así Rebequita. No... Bueno, pues Rebecca Solnit también tiene un libro muy conocido que es el de Los hombres me explican cosas, ¿no? Sí. Yo he leído algo sobre ella cuando me dijiste que ibas a hacer un superíndice de este libro, y he leído una cita suya que me gusta mucho, no sé si de alguna manera se ve reflejada en ese libro, pero dice algo así como que lo que ocurre cuando hay un desastre natural o de cualquier tipo, demuestra
lo que todo anarquista siempre ha querido creer sobre el triunfo de la sociedad civil y el fallo de la autoridad institucional, ¿no? De cómo cuando hay algún desastre, en realidad la institución o las instituciones no son capaces de responder y al final es la propia sociedad civil la que se autoorganiza para solucionar todo lo que ocurre. Ya, es que en eso también tiene mucho... Mira, no he sacado ningún fragmento del libro porque creo que lo mencionaba de pasada, pero es precisamente a raíz de lo del huracán Katrina, fue esta mujer muy crítica con los medios, porque una vez que pasaron los primeros momentos de madre mía, catástrofe natural, mandemos toda la ayuda posible, yo no me enteré de nada de esto, pero es verdad que en alguna otra entrevista, en algún artículo, ella comenta que hubo como un proceso de villanización de la gente pobre que estaba allí, que no habían rescatado inmediatamente, o que por lo que sea estaban todavía resistiéndose a quedarse para intentar, yo qué sé, pues si salvar cosas o algo así. Y a través de los medios lo estaban todo pintando como esta gente saqueadora que todavía está ahí aprovechándose de... Criminalizando, ¿no? Sí, a las sí, víctimas. Sí. Y lo que ella analizaba era en plan, se ha dejado morir a gente por decir... Ya, nos lavamos las manos, hemos mandado la ayuda más inmediata y más urgente para las zonas que más nos interesan, y a muchísima gente se le dio de lado, de hecho mucha gente murió, y ella lo que contaba era precisamente por qué no se habían potenciado las historias que verdaderamente interesaba escuchar, que era... Ha habido muchísima colaboración vecinal, ciudadana, de gente que lo ha dado todo. Entonces, es una de las obsesiones de esta mujer y me parece muy interesante porque sí que va a colación con muchos otros temas del libro. Pero no sé si quieres entrar ya directamente o que hagamos alguna alusión al programa anterior, como puede ser... hemos hecho un poco de autocrítica, porque total, es el primer programa que hemos hecho. Es el primero, nos lanzamos y ya está. Y bueno, una de mis preguntas, y también de algún que otro oyente, era ¿cuál es nuestra postura con el tema de los pronombres? Porque en el primer programa estuvimos cambiando de uso de pronombres continuamente. Sí, ¿no? Como que a veces usábamos el masculino genérico recomendado por nuestra amiga la RAE, otras veces... Lo hemos convertido en femenino genérico. Femenino genérico y otras veces la E, ¿no? Claro. Y vamos intercalando. Bueno... ¿Tenemos postura sobre esto? ¿Queremos hacer alguna declaración? Yo creo que la declaración es que queremos ser inclusivos, pero no sabemos cómo. Y queremos ser inclusivas. Sí. Esto va a ser eterno. Entre cambiarle el nombre a la autora y no ponernos de acuerdo con el pronombre. Bueno, a ver, sí. Es difícil porque sí que es verdad que, por ejemplo, en mi caso yo intento utilizar la E o incluso el femenino genérico, pero al final el poder... institucional de la RAE o incluso de la educación que hemos recibido hace que muchas veces salten, ¿no? Esos resortes todavía del masculino genérico, pero bueno, iremos diciendo un poco de todo hasta que encaucemos todo esto, ¿no? Sí, creo que básicamente va a ser una ensalada de muy buenas intenciones, pero sin mucho rigor. Y un poquito a colación de eso, debo decir que como este libro que vamos a comentar, me lo he leído en inglés, cuando he querido sacar fragmentos o yo qué sé, alguna frasecita o algo así para comentar, he hecho mi traducción de aquella manera del inglés al español, pero por supuesto pues luce todo muchísimo más en el inglés nativo de esta mujer. Entonces... Bueno, si vamos a abrir melones de responsabilidades, bueno, tengo que aclarar del anterior programa que hubo un fallo, algo que yo dije mal del libro que me estaba leyendo, bueno, que me lo sigo leyendo de hecho, de Alexander von Humboldt. Es enorme ese libro. Y dije que era de finales de 1800. No. Finales de 1700. Correctísimo. Me pasé 100 años, pero bueno, que son 100 años, ¿no? En la historia de la humanidad. Y ya está, yo creo que esa es nuestra sección de desmentidos y de autocrítica. Me parece correctísimo. Ahí estaremos. Bueno. Ya podemos seguir cagándola. Sí. Y de esta forma, bueno, de hecho vamos a seguir siendo políticamente incorrectos, porque comienzo este comentario sobre Rebecca Solnit diciendo que no estaba nada, pero lo que viene siendo nada convencida de querer utilizar este libro y esta autora como material de podcast, porque el libro es muy cortito y a mí me ha costado Dios y ayuda terminarlo. Y no sé exactamente cuál ha sido el problema, porque en realidad verás que esta mujer tiene como pequeñas
ideas y fragmentos en los que dices, joder, qué interesante, pero nada me ha parecido como súper revelador. Y yo pensaba que su discurso iba a estar tan centrado en la narrativa y en cómo se construyen los discursos y en cómo se modela el sistema y la sociedad, que al final no, al final parece más, el libro es como una serie de articulitos que parecen pues que se ha leído una noticia del día de hoy, le ha indignado mucho y se ha ha ahora su reflexión, pero sin que, no sé profundizar. Por... Sí, no es que sea profundizar, porque pobre mujer no quiero criticarla de esa forma, pero sí que esa expectativa que tenía yo de un comentario semiótico, narrativo, súper revelador y que no me parezca algo que pueda hacer cualquiera, pues no lo he visto. Es un libro como escrito son diferentes artículos escritos en diferentes momentos. Sí. Bueno, yo tengo personalmente un problema con eso. Sí, es verdad, es muy interesante. Sí, porque tengo como una especie de atracción fatal hacia esos libros que me atraen mucho los temas de los que hablan, pero muchas veces al final no me gusta la manera en la que están conectados entre ellos. Claro, yo creo que estamos siempre esperando como un hilo conductor que dices, no acaba de estar. Y es justo que no esté porque se ha escrito en distintos momentos, pero no sé por qué. Puede que sea nuestro problema de perspectiva, ¿no? De cómo verlo. Bueno, vamos a trabajar sobre ello. El día que hagamos nosotros uno de ellos, pues podremos enmendar este error. Bueno, error, en fin. Quería comenzar diciendo que para mí la mejor parte del libro es el capítulo de introducción en el que esta mujer sí que elabora una metáfora así sobre cómo construimos las ideas como si fueran edificios. Y ese capítulo era como muy visual, muy bonito. Decía algo así como... vivimos dentro de ideas, y dice, algunas son refugios, otras son observatorios y otras prisiones sin ventanas. Comenzamos a dejar algunas atrás para entrar en otras. En los últimos años, este ha sido un proceso colaborativo tan frenético y poderoso que aquellos que prestan atención pueden ver cómo los espacios en los que nuestros pensamientos van a residir van tomando forma. Se construyen puertas de entrada, se elevan torres, se derriban otras estructuras. Opresiones y exclusiones tan aceptadas que son casi invisibles se tornan visibles y se encaminan a convertirse en inaceptables, mientras que otras surgen para reemplazar a las antiguas. Otras personas intentan detener el alzamiento de estas nuevas estructuras, pero solo lo consiguen o solo triunfan más bien a través de la legislación que por el poder de su imaginación. Y lo que hacía, por ejemplo, para intentar ilustrar esto de cómo hay veces que las nuevas ideas que se generan y parece que van a atentar contra el sistema previo, solo se pueden parar si te cruzas por el tema legislativo. Y lo ilustraba a través de la idea de... Si pretendes convencerme de que el aborto no es algo necesario y que está entre mis derechos, es que no me vas a convencer con la palabrería. Lo que puedes hacer es frenar mis derechos a través de legislación. Entonces, ese primer capítulo sí que me parecía muy interesante con respecto a cómo intenta visualizar quién construye y cómo se construye. Y me ha parecido muy interesante también la manera tan dinámica en la que lo explica, ¿no? Como que está en continuo movimiento y al final es un constante de construir, deconstruir, destruir. Sí, yo creo que es una de las obsesiones de esta mujer, lo de que estamos en continuo cambio. Pero claro, ya quiere ser optimista y pensar que... Claro, en realidad es optimista porque como lleva tantos años de obra, siempre mira atrás y dice, es que hemos avanzado muchísimo. Y hay cosas ahora que yo antes no podía imaginar. Pero siempre se queda como con esa sensación de vamos cortos, aún queda mucho que trabajar. Y por ejemplo, una de las partes que me volvió a llamar la atención en cuanto al tema de la narrativa es una idea suya que es la de por qué siempre necesitamos como figuras de héroes para entender la historia y los procesos en los que vivimos. Y a mí me parecía muy interesante porque creo que es verdad. O sea, empezaba a hablar un poco de la figura de Greta Thunberg y se preguntaba hasta qué punto es buena idea que encumbremos a una única figura, encima en este caso se trata de una niña, cuando esto es un movimiento global muchísimo más amplio, que nos debería, por supuesto, afectar a todos. ¿Pero por qué? Porque es necesario que nos enfoquemos solo en esta figura pequeñita. Sí que es verdad que muchas veces parece que
personificamos o tenemos la necesidad de personificar movimientos o cualquier tipo de lucha o de acción en personas que representen ese movimiento, y de hecho parece que cuando no hay una personificación o no tiene tanta fuerza o nos cuesta entenderlo. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, el 15M, que constantemente los medios y el poder político hablaba de quién estaba detrás o quién estaba en la cabeza, y era un constante desmentir, no hay nadie, esto es toda la gente organizándose. Eso fue súper curioso de ver, era como, hey, es la primera vez que no sabéis a quién achacar todo esto. Y que no se podía culpar a nadie en concreto porque venía de la gente, ¿no? Entonces era muy difícil quizás deslegitimar todo eso o atacarlo. Es verdad que tendemos mucho a personificar en personajes. Sí, de hecho, una de las pegas que ya le sacaba a este fenómeno también era es que lo hacemos en un sentido y lo hacemos en el otro también. O sea, no es solo para encumbrar figuras positivas, también lo hacemos para decidir esta persona es el enemigo. Y ella, por ejemplo, se centraba muchísimo en el fenómeno de Trump y comentaba que era súper ignorante, incluso irresponsable, focalizar en él toda la crítica, todo el odio, todo lo que va mal, cuando para que esa persona haya llegado ahí, obviamente es el pensamiento que él defiende está en las cabezas de muchísima otra gente. Y Trump no sabe, o sea, no es una mente malévola genial que pueda controlarlo todo. O sea, tiene todo un círculo de gente alrededor que ayuda a todo ello. Entonces me parecía muy, muy interesante. Sí, todo el tema de la figura de héroes y tal me recuerda un poco al libro sobre la vida líquida de Bauman. Porque sí que hay una parte de... No esperaba esa referencia. No, pero hay una parte del libro en la que habla de cómo se ha pasado de la figura de mártires a la figura de héroes, y luego eso ha evolucionado a víctimas o celebridades. Y como, por ejemplo, el tema de las... ¡Qué frívolo todo! Claro, habla de cómo, por ejemplo, el tema de las celebridades es como la evolución de los héroes, pero que es mucho más fugaz. Sí. Y eso sí que me recuerda un poco a, pues, por ejemplo, todo el tema de Greta Thunberg o personajes así que de repente se les enarbola como la cabeza de lucha y no sabemos de aquí a mañana qué pasará con ella, pero vemos en otros movimientos que al final o bien dura poco su figura se desinfla Claro, el problema es cuando está muy asociada a ese movimiento, cómo puede afectar a ese movimiento entero, ¿no? Ya. Sí. No sé, creo que desde luego... Pero lo que me costaba... No sé, yo lo que llegaba a reflexionar a raíz de esta idea es que la gente entiende el mundo a través de historias. Es muy difícil cambiar esa dinámica de buscar un protagonista en las noticias, en la historia, en el día a día. Es muy difícil romperlo cuando en realidad todos vivimos de historias y nuestra vida también la entendemos contándonoslo a nosotros mismos como esta es mi historia, esto es lo que me pasó, esto viene de tal... Quizás no es un problema tanto de contar o no la historia, sino que también cuando nos contamos las historias siempre acaba habiendo uno o algunos protagonistas y es muy difícil encontrar una historia coral o una historia grupal en la cual no haya personajes que destaquen especialmente. Y al final también quizás eso es una manera que tenemos nosotros de concebir las narrativas y las historias, ¿no? Es que quizás a cuento de las narrativas corales podíamos hablar de otro de los temas que está muy hilado en algunos de los distintos capítulos del libro, que es lo del fenómeno de luz de gas, que creo que es otro de los temas que le interesan más a Rebecca Solnit. En un momento dado del libro lo hila, empieza a hablar de lo que va realmente el capítulo, es de cómo reflejar la ira femenina y utilizarla sin que te sea devuelta con un comentario de oh, madre mía, eres irracional, o uff, te estás dejando llevar por los sentimientos, uy, no se te puede escuchar. Y a cuento de eso lo que pone ella son distintos ejemplos de cómo pues estamos acostumbradísimos a que a lo largo de la historia se haya escrito muchísimo sobre ¡buah! La ira masculina y lo que se genera a través de esa ira y tal. Y está viendo ella como un florecimiento de algunos libros que sí que reflexionan sobre la ira femenina. Y pone algunos ejemplos, y entre ellos, no tan hilado con el tema de la ira, sino con qué pasa cuando te manipulan, no tienes voz, es otra de las obsesiones de esta mujer. Ponía de ejemplo el libro Educated, que en español, sí que hay traducción en español, es Una educación, de Tara Westover.
Y es un libro autobiográfico de una mujer que nace en una familia mormona súper radical. Por lo tanto, no sé hasta qué edad ella yo qué sé, no pisa un hospital o no entra en un centro educativo donde se junte con otras personas. Entonces, lo único que conoce esta mujer durante muchos años de su vida es lo que le dicen en su familia, y lo que le dicen en su familia va a misa, nunca mejor dicho. Aparte, se cruza de por medio, pues, un hermano psicópata, o así lo define, lo califica Rebecca Solnit en el comentario del libro, que le acosa durante toda la infancia, pero como nadie le hace caso y lo que dice la familia es la realidad, pues la autora está en plan, madre mía, si esto que me está sucediendo, a mí me dicen que no está sucediendo, la única respuesta real de esto es estoy loca. Y a mí eso me dejaba descolocadísima, en plan, la impotencia de, pues es que claro, solo puedes encontrar algún tipo de alivio en ese razonamiento, en plan, bueno, pues como nada en mi vida tiene sentido y yo estoy convencida de que estoy experimentando estas cosas, la única explicación posible es que estoy loca. Claro, es que la luz de gas creo que es una de las herramientas de abuso más horribles que hay, porque niega tu propia realidad, niega tu propia experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que me llamó la atención en el libro es que en un momento dado Rebecca Solnit habla de ello como posible fenómeno cultural, o sea, como si el fenómeno de luz de gas se pudiera aplicar a la gente, bueno, como que le pueda suceder a mucha gente a la vez. Y estaba yo intentando pensar en algún tipo de ejemplo que sea algo así como una manipulación colectiva. Como luz de gas social, dices. Claro, claro. Porque lo dejaba caer en un momento dado, en plan, decía que este fenómeno puede ser cultural y colectivo y que la sociedad se sienta tan alienada que cada uno empieza a sentir que es víctima, que no tiene independencia, que simplemente te crees lo que te están diciendo. Me recuerda muchísimo lo que estás diciendo a un artículo que leí que de hecho se hizo viral durante la cuarentena. Sí, bueno, monotema. Teníamos que hilarlo. Monotema. Aprovechamos para decir que tenemos ahí nuestro primer episodio de Superíndice sobre el libro de Slavoj Žižek de Pandemia. Pero había un artículo que se hizo muy, muy viral, que de un autor que se llama Julio Vicent Gambuto. Uy. O algo así. En el que avisaba, creo que se escribió en abril o por ahí, y en el que avisaba que, también un poco hilado con el tema de la declaración de Solnit, que decía sobre las instituciones y cómo fallan en momentos de desastre, ¿no? Uh-huh. Y decía que nos habíamos dado cuenta de cómo las instituciones nos habían un poco abandonado en cierto sentido y cómo al final muchas veces, en este caso, en algunas ocasiones la sociedad civil se había tenido que reorganizar, y cómo nos estábamos dando cuenta de las cosas que importaban o que no importaban, sin quitar gravedad a todo el tema de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y habla también de luz de gas social, sobre cientos de marcas que iban a hacer campañas de publicidad, e iban a intentar ayudar a las personas que se sientan mejor, pero sobre todo hablando un poco de intentar eliminar la incomodidad y todas las lecciones que había dejado el virus. Ahora que lo dices, creo que me leí ese artículo, uh-huh. Que era, sí, que tenía como una perspectiva muy de, amigos, el capitalismo está aquí y lo que van a hacer es reconvertir el discurso a... Pero ahora lo que hay que hacer es volver a la normalidad. Exacto. Hay que recuperarla de esta forma. Y ¿por qué vas a prescindir de todas estas cositas que hacías antes? Ahora más y con más ganas. Exacto, y claro, porque se trata un poco de readaptar todo para que todas esas reflexiones de la gente y todos esos cuestionamientos de los propios cimientos del capitalismo de repente no vayan más a más, ¿no? Lo borres cuanto antes. En plan, no, chiqui, claro. Mira, esta crisis que has tenido, todas estas reflexiones, no, olvídalo porque la normalidad estaba ahí, era bonita, nos gustaba a todos. Y un intento de olvidar todo lo que nos ha pasado, y eso es una luz de gas, ¿no? De intentarnos hacer creer que todo aquello fue del pasado, que ni siquiera ha existido, y hablaba de cómo estamos ahora mismo en un momento muy vulnerable, ya no solo porque la luz de gas va a la cabeza, sino también al corazón, o sea, va a los sentimientos, ya. Y que ahí es donde iban a atacar la publicidad o todas estas luces de gas. ¿De gas? que iban a ir no solo por parte de empresas, sino también institucional. Y hablaba de cómo eso iba a ser, de repente iba a ser todo como muy emocional. Y si te fijas en la publicidad... Bueno, es que en realidad si te paras a pensarlo, toda la publicidad es... Uh-huh.
un poquito Claro. la base de la luz de gas. Pero ahora toda la publicidad que está viendo después de la cuarentena está siendo muy Es emotiva. emocional, total. Sí. Es verdad. Y va un poco por ese... Me ha recordado un poco a lo que decías Totalmente. de la luz de gas colectiva. Es que el ejemplo que ella ponía para sugerir que ya el gaslighting o la luz de gas no era algo que simplemente sucediera en relaciones además como muy cercanas en las que... Porque además es un fenómeno del que se habla mucho en relaciones de pareja, ¿no? Como de alguien que empieza a tener mucho poder sobre la otra persona y no hace falta que alces la mano ni nada, que con el poder de palabra que tienes puedes anularle la realidad totalmente. Pero lo que ella ponía como ejemplo, así como más colectivo, era en Estados Unidos... Porque claro, todos estos artículos que ella publica y demás están todos hechos desde la perspectiva estadounidense. Ella hablaba de fenómeno de manipulación social a la insistencia del discurso de que los tiroteos masivos en Estados Unidos no tienen ninguna, pero ningunísima relación con el acceso a las armas. Ujú. Y por eso ella llamaba la atención como en plan... Esto es algo que sucede, simplemente hay mucha gente que o se niega a verlo o no le apetece o no se va a plantear por qué estas ideas están ahí. Sí, como que hay mucho discurso político que va a eso, ¿no? Al negar la propia realidad Bueno, sí, y es que manipular a la gente. en esencia prácticamente toda la comunicación política Sí. y la de publicidad tiene unas bases ahí de manipulación que asustan bastante. Otros de los temas que esta mujer tocaba, y de este además te dije, no te documentes, a ver si lo habías oído mencionar alguna vez o no. Pero me llamó especialmente la atención en uno de los artículos en los que reflexionaba sobre todo lo que había originado el movimiento Me Too, decía, bueno, por fin ha llegado el momento en el que las voces de las mujeres que han sufrido abusos y demás se está escuchando. Pero ¿qué pasa? Que el sistema enseguida pone en marcha los mecanismos para anularlas, como sea. Y, por ejemplo, uno de los análisis que ya... O sea, una de las noticias que comentaba era que yo al principio pensaba que lo iba a criticar, pero en realidad ya estaba en plan, muy bien, esto está pasando, esto es una buena noticia. Y yo lo leí y me quedé como, ¿es esto una buena noticia? ¿De qué estás hablando? Rebecca Solnit. Una de las cosas que esta mujer celebraba era que se habían dado una serie de casos muy tochos. Bueno, se habrán dado toda la vida, pero había llamado mucho la atención en los últimos años unos casos de acosos a trabajadoras de hoteles. Ujú. Incontables mujeres de la limpieza y demás habían sido toqueteadas, acosadas y demás en la intimidad de las habitaciones de hotel y demás. Con el agravante además de que quien está ahí delante es un cliente, Claro. tienes como... el perfil por lo general de estas mujeres siempre es de inmigrantes, personas más pobres y demás, que lo único que quieren es aferrarse al trabajo, tener algo de lo que sustentarse y demás. Y por fin, con una serie de casos que llegaron a oídos de prensa, juicios y demás, las propias mujeres de la limpieza y trabajadoras de alguna serie de hoteles llevaban años pidiendo... Como medida, que es que a mí me sigue pareciendo todo ridículo, bueno, ridículo no, pero muy loco y muy triste, lo que ellas llamaban botón del pánico, panic button vamos, porque no he visto que en España se haya dado un Yo caso no lo he parecido, oído, entonces no nunca sé. lo había oído en español. Pero estaban muy contentas, y Rebecca Solnit también, de que a raíz de estos escándalos, por fin, muchísimas cadenas de hoteles se hubieran visto obligadas a garantizar los botones del pánico para las trabajadoras. Y consiste en algo así como llevar como tu llaverito o como una especie de dispositivo, y que si estás en una situación de acoso o demás, lo puedas pulsar. Y pues no sé qué tipo de dispositivo se despliega en el momento, pero por fin las mujeres se sienten protegidas o escuchadas o lo que sea. Y yo estaba leyendo eso como esperando el giro final de Rebecca Solnit de, por favor, qué horror que hayamos llegado a esto. Y nunca llegaba a eso, simplemente estaba en plan, qué bien que veamos estos pequeños avances. Y yo, con cara de póker delante del libro, en plan, ¿qué? Así que te iba a preguntar si habías oído de esto y No. cuál es tu opinión. No había oído nada. A ver, yo entiendo también que al fin y al cabo la realidad es la que es, patriarcal, y por lo tanto sí que tenemos que encontrar alguna manera de intentar luchar contra eso, ¿no? Veo que eso de los botones de pánico puede ser una de las soluciones. No sé, yo lo que estaba pensando mientras estabas hablando era que me da la sensación de que muchas veces falta enfoque de género
en la prevención de riesgos laborales. Y eso es algo que llevo viendo en toda mi experiencia laboral, que al final la PRL, ¿no? La prevención, está enfocado de una manera muy genérica que viene de lejos de cuando los trabajadores eran varones, ¿no? Y sí que veo que a lo mejor ese botón del pánico es una manera de aplicar el enfoque de género a la prevención. Yo es que siempre he dado con los prevencionistas, tampoco me quiero yo meter con todo un colectivo aquí, pero es que... Ya llegarán al capítulo 3. Pero, por ejemplo, en mi trabajo tenemos varios prevencionistas y, bueno, tenemos un supuesto edificio inteligente que no es nada inteligente porque la ventilación, siempre el aire acondicionado está muy frío, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la gente se queja, si eres un chico, pues te dice simplemente que comas más, ¿no? Que tienes que comer más pues para tener más cuerpo y para aguantar el aire para acondicionado. Aguantar el frío, exacto, porque es un problema tuyo, ¿no? Es siempre, pues, o sea... Es la anécdota, pero bueno, es como siempre culpabilizando. Es que se me está quedando la misma cara que cuando estaba leyendo el libro, en plan, ¿qué? Pero es que ha llegado a decir esta gente, cuando ha sido alguna chica, alguna mujer la que se ha quejado, ha llegado a decir cosas como que, bueno, vistiendo como visten es normal que tengan frío. ¿What? Ay, Dios. Y eso, o sea, ahí es donde veo que muchas veces en la prevención de riesgos laborales se intenta como hacer con unos criterios muchas veces que no aplican al día de hoy. Y bueno, me he ido por las ramas, pero bueno, que ¡Qué agotamiento! El botón del pánico lo veo una manera de eso, de aplicar un poco el enfoque de género a la prevención, ¿no? Es que la verdad que intentaba buscar una alternativa y claro, o sea, no puedes educar a tus clientes porque vienen y van y no sabes cuál es el pasado de cada uno de ellos o su educación o lo que sea, pero... Me pareció súper deprimente, la verdad. O sea, me pareció como el equivalente a que aquí te salquen, pues eso, campañas de publicidad de... Intenta no ir sola de noche. Vístete, tápate. No sé, bla, bli, bli, bli. Yo recuerdo que había una campaña, no sé si fue en México, me cuelo diciendo ya el país, creo que fue por ahí, creo que fue en México, en el que se repartieron silbatos a las mujeres. Ay, qué buenísima. Por el acoso callejero. Y entonces decían simplemente, si te acosan por la calle, toma tu silbato y así, de alguna manera, tiene como doble función, ¿no? Una es pedir ayuda a quien sea que pase por ahí, diciendo me estoy sintiendo atacada, pero por otro, también es el amedrentar a la persona y que incluso si te ve con ese silbato, diga, uy, bueno, la dejo. Ya. Sí, o sea... No sé hasta qué punto es efectiva esa campaña o no, ni hasta qué punto, no sé cuáles fueron... Ya, o sea, tampoco quiero sonar como que estoy criticando toda la idea porque no sé cuál sería una solución, pero no sé, me llamó la atención porque pensaba, esta mujer, tantos años escribiéndose, pues quizás había esperado algo más radical, como más, que le ardiera la cara de ira, en plan, pero ¿cómo puede ser que nos tengamos que tengamos que recurrir a esto, tal? Pero bueno, a lo mejor precisamente por tantos años y ver tantas cosas es como, mira, mini logro, lo celebro. Claro, al menos por la seguridad de estas trabajadoras. Sí, ¿no? desde luego. Bueno, sí, muy triste, pero... Total, no hay mucha alternativa, la verdad. Y siguiendo con estos asquerosísimos temas de hombres que se piensan que les debemos nuestros cuerpos y nuestra... Que van con la habitación del hotel, ¿no? Sí, es un complemento más. Otro tema fantástico que toca Rebecca Solnit en uno de sus capítulos es el tema de los incels. Bueno. Que no sabes lo que me gusta a mí. Los incels. Incels que vienen de celibato involuntario, ¿no? Celibes involuntario sería en español. Que yo siempre, claro, bueno, off topic un poco, pero siempre me rayo con estos temas, ¿no? Estas palabras que vienen del inglés tan bien hechas. Ya, y que digo, ¿cómo las decimos en español, no? Vendrá la RAE en algún momento a decirnos... He mencionado mucho a la RAE, ¿no? Pero vendrá la RAE a decirnos en algún momento, no, incel no, porque claro, o lleva tilde, ¿no? El ahí, porque es llana, acabada en él. Yo la verdad que en España lo he escuchado también tal cual, incel. Sí, ¿no? Poco, no con tanta frecuencia, pero... A la RAE viniendo y diciendo, no, porque si es célibes involuntarios serían celín, ¿no? Celín. Celín. Qué feo. Los celines, ¿no? Los Ahí celines. están la banda de celines. ¡Oh! ¡Madre mía! Por cierto, también off topic, desde aquí nos preguntamos cuál es el equivalente en inglés de cuidados. Que el otro día totalmente off topic, sí. Tocaste ese tema, pero es la única decir en vez... inglés los cuidados. Sí, pero es de las pocas veces que hemos dicho, este término...
que está ganando muchísima popularidad y uso y demás, y no sabemos cómo... No lo hemos escuchado tanto en inglés. Ujú. Pero bueno, volviendo Bueno, a los celines. Vamos a los celines. A los incels. Bueno, como su propio nombre no indica, porque está en inglés, hablamos de los célibes involuntarios. Que, bueno, David, yo no sé si sabes esto, pero el otro día, profundizando un poquito en la documentación sobre el tema, descubrí que la primera persona que popularizó este nombre es una mujer canadiense que se arrepiente profundamente de haber hecho aquel post de, no sé si era de Facebook o de en un foro o lo que sea, en el que hablaba pues de este fenómeno, no sé si lo calificó de cultural o lo que sea, pero se preguntaba cómo hay tanta gente que es célibe sin querer serlo, o sea, que no accede a... O sea, no accede, es que no sé ni cómo expresarlo, pero que es imposible para esas personas conseguir relaciones, mantenerlas, o incluso no relaciones, porque ya ves tú, o sea, puedes tener relaciones sexuales sin que haya una relación... Fue una canadiense que empezó simplemente expresando un poco su frustración con el hecho de simplemente no tener relaciones, ¿no? Y ya está. Claro, es como, yo qué sé, pero en ningún una momento queja de llamando soledad. a actos terroristas. Exacto, es que eso pues esa queja, no sabemos cómo, pero fue como adoptada por mucha gente que se conectaba a internet y que se comunicaba a través de foros como puede ser 4chan, Reddit y demás en Estados Unidos, cuyo equivalente aquí sería forocoches. Me encanta decirlo porque yo digo forocoches y creo que ya la gente se hace una idea mental de... Sí, porque Reddit, 4chan suena como más cool, ¿no? Sí, suena muy bien, pero no. forocoches, claro, de repente... Bueno, pues eso, que se empieza a gestar en internet una comunidad de hombres, aunque hayamos mencionado a una pobre mujer como originaria de esto, hay una comunidad de hombres que se comunican por internet y se dan cuenta de que todos tienen esta misma dolencia, esta misma frustración, que es básicamente pues que no pueden tener relaciones sexuales con las mujeres que además ellos consideran las que ellos merecen. Porque hacen una distinción entre dos tipos de mujeres y dos tipos de hombres. ¿No lo sabes? Pues es terrorífico. Para empezar, utilizan terminología como inventada y en vez de llamar a las mujeres les llaman femoids, que suena muy marciano y sería algo así como... Como androids. Sí, o sea, que no sé cuál sería el equivalente en español, pero sería algo así como... mujeroides o yo no sé, una cosa así, como para referirse a esa especie, ese ser. Ah, porque se consideran como diferente especie. No sé si llegan a ese punto, pero básicamente es como hablar de ganado y decir que pues que está todo ese ganado ahí al que no puedes acceder. No sabes por qué, claro, sí. No sabes por qué. Y solo ellos entienden que el mundo se divide entre ellos, pobrecitos, los incels, y los chads, que serían como este estereotipo de señor de Gandía Shore, petado, musculoso. Hombres, mujeres y viceversa. Exacto, ¿no? Sí. Y ese sería también el tipo de mujer al que ellos aspiran. El de mujeres y hombres y viceversa. O sea, digamos, si estoy entendiendo bien, están los incels, los chads y las femoids. Las femoids hay dos, son las mujeres. Serían las Stacys, que serían las de mujeres y hombres y viceversa, y las Beckys, que las Beckys son pues esa amiga fea. O sea, sería muy un maja. incel versión femenina. Claro. ¿Qué pasa? Que por algún motivo el entender de los incels no ve a esas Beckys como iguales. No sé por qué le estamos dando tanto bombo a su puta sistemología. Su subcultura. Sí, es asqueroso. Bueno, en fin. Oscura. Básicamente, para la persona que esté escuchando esto y que son gilipollas. Sí. Ya son está. unos unineuronales que consideran que el mundo les debe sexo y que además, bueno, sexo de grandísima categoría con mujeres despampanantes que no son tu vecina del tercero, porque eso es un infraser que claro. No, porque tú te mereces más porque eres un señor. El caso que, por supuesto, pues ya hay bastantes intelectuales y demás que se han hecho eco de... ¿Dirías que esa gente A ver... son los mismos que decíamos en el primer programa de las conspiraciones, de las teorías de conspiraciones? Yo creo que sí. Yo me lo veo en Hombre, su habitación. Viven en internet. Claro, ¿no? Yo creo que beben conspiraciones. Bueno, Rebecca Solnit se horroriza por el tema de los incels porque en Estados Unidos hay como una correlación entre esta gente que está malita de la cabeza, tiene teorías muy extrañas y subdivide el mundo en tipos de hombres y tipos de mujeres que se deben sexo,
Y los incels en muchos casos llegan a tales niveles de depresión crónica porque solo contactan con la gente por internet, viven, como ya he dicho, sexualmente frustrados, que en un lugar como Estados Unidos dicen, ¿sabéis qué? Que me voy a coger una pistolita y me voy a cargar a medio mundo porque basta ya. Entonces hay como una correlación... Lo hacen como una especie de activismo para... Extremo, dirías. Pero ¿qué pretenden con matar a gente? No entiendo. Pues rebelarse contra un sistema opresor en el que yo no soy ese Chad, yo no tengo esa Stacy, parece que estoy hablando de muñecos. Claro, porque ¿para qué hacer pedagogía, no? No, cuando claro. tienes una pistola en tus manos. Entonces me parecía, de este capítulo en el que yo estaba fascinada, me pareció súper interesante la idea a la que llegaba Rebecca Solnit, que era en plan, a ver, amigos, frustraciones sexuales las tenemos todos y también habrá pues mujeres que coincidan con esta ideología incel. De hecho, ya vino una amiga mía a romper mis sueños y decirme que lamentaba contarme que hay una especie de movimiento incel de mujeres con ese tipo también de razonamiento unineuronal, y dije, mira, ¿sabes qué? No quiero. No quiero. Pero tienen ese... No sé si, vamos, que yo sepa, no hay... ¿No lo abordan de esa manera? ¿O? No he oído hablar yo de mujeres que vayan a causar tiroteos masivos y todo venga por una creencia de internet. No lo sé, yo creo que no se ha Yo tampoco lo he oído. documentado hasta la fecha. Pero lo que le llamaba la atención a Rebecca Solnit de todo esto era, qué curioso que sobre el mismo fenómeno que puede ser la frustración sexual y el ver que no encajas en un sistema que a lo mejor tiene, pues valora de esta forma lo normativo, valora de esta forma lo que debería ser una relación romántica o sexual o demás, una mujer que sienta esa frustración, lo que va a hacer es canalizar esa frustración de una forma en la que se mira a ella misma, dice, y en vez de también dirigirlo a, joder, ¿por qué? ¿Qué hago yo mal? Se pregunta, ¿qué hace mal? ¿Qué sistema es el que hemos aceptado como bueno? ¿Por qué? ¿Por qué hemos aceptado ese sistema y qué daño me hace? Claro, ¿qué sistemas hemos aceptado que está dejando a un lado a una parte de la población, ¿no? Claro, o ni siquiera una parte, sino... Sí, bueno, sí, una parte, porque tanto hombres y mujeres que sean o menos normativos o por lo que sea, pues no eres como lo que te venden en televisión. Como marca en ese momento, claro, la tendencia. Pues era curioso porque yo pensaba, claro, es que yo coincido con esa idea de que te topas con algún tipo de frustración del estilo y no te preguntas, ¿qué narices le pasa a esa persona que no me mira? Y esto, no, es más como... Pero... Le voy a pegar un tiro. ¡No! Voy a coger un arma por Amazon y acabar con todo. No, es verdad que creo, sin generalizar, porque mañana tiroteo masivo de incels mujeres y me tengo que callar. A día de hoy. Pero a día de hoy, que no se ha visto documentado un caso así, pienso que esta mujer tenía razón, que por lo general las mujeres van a canalizar esa frustración de otra forma. Sí, pero incluso lo que vemos, ¿no? Que se hace un análisis del sistema, se critica cómo hay ciertas dinámicas que incluso hacen daño a todo el mundo, ¿no? Sí. De esas expectativas y de cómo tienen que ser las personas, o de esas tendencias de moda, sin salir con un arma a matar a gente y sin estar culpabilizando. Es que además es muy curioso que sea como la persona a la que culpas de todos tus problemas es a la que te debe sexo a ti. Y claro. Es como, ¿what? Claro, rey. Te lo deben. Te lo deben. Ay, por favor, un desastre. Es todo terriblemente repugnante. Bueno, los celines. Los celines. Es que en realidad está todo como muy interrelacionado, porque parte del por qué la creencia... Bueno, este sistema de valores, incel, se vuelve algo peligroso para la sociedad es por cómo canalizan la frustración y la ira. Y es que es un problema que se podría haber quedado en algo que simplemente está en sus cabezas y podría degenerar en, pues eso, problemas mentales, abórdalo con terapia o algo así, no te hagas daño a ti, pero que sea expulsado hacia afuera de esa forma. Hola, ¿por qué? Entonces, en muchos momentos a lo largo del libro, Rebecca Solnit analiza, pues eso, cómo la ira masculina está muchísimo más generalizada, muchísimo mejor vista, porque al final es casi como un valor que se le requiere es parte, ¿no? Sí. Del pack hombre. Hombre líder, hombre vehemente, hombre que se impone. Y lo que ella comentaba era, ¿qué hamos con todas esas cosas que entendemos como tóxicas en el hombre,
pero que no le hemos permitido durante todo este tiempo manifestar a las mujeres. Y tenemos motivos de sobra para que la mujer necesite por fin poner voz a todos esos sentimientos de ira, de frustración y demás, por supuesto sin coger un arma, pero claro, le parecía conflictivo como la posible lectura de hipócrita que puede hacer alguien desde fuera de, claro, o sea, esta persona tiene que callarse, esto es tóxico, pero tú ahora quieres hacer esto. Y también, pues claro, la crítica fácil de, ay, no, estás perdiendo las formas, ¿no? Sí. Así no se puede debatir. Claro. Oh. Desastroso. Entonces, eso lo tocaba y es que es un doble problema. Era lo que comentaba, en plan, cuando una mujer muestra enojo, viola automáticamente las normas del género, porque no es lo que esperas de ella. Sí. O sea, si en vez de ver a una mujer comedida, inteligente, que se reserva sus reflexiones, que se comporta y tal, es alguien vehemente, que habla, que grita, que tal, de repente la perspectiva de la persona que escucha se torna inmediatamente a repulsión o a qué poco femenina, qué mal, las formas, madre mía, cálmate, chiqui, no se puede hablar contigo. A mí sí que me pasa muchas veces que no en el tema de concretamente de mujeres, sino en general, que cuando escucho ciertos discursos, con los que incluso estoy de acuerdo, dependiendo del contexto, a veces pienso que la agresividad le está restando más que sumando. Sí. Y me cuesta mucho empatizar con una agresividad constante. Sí que creo que a veces es necesaria y que a veces sale y que parte del discurso tiene que ir con esa agresividad, pero muchas veces como que me cuesta conectar más cuando hay una agresividad del discurso. Y puede que sea un resorte natural mío, quizás en ese aspecto, no lo sé. No sé, porque en general, o sea, yo creo que coincido contigo, que yo sí, ante un discurso violento, y si viene de parte de boca de una mujer, también voy a sentir ese rechazo de, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad? No me lo puedes contar de otra forma, o no puedes tener... Es que no te van a hacer caso. Y ya yo solita estoy siguiendo ese mismo razonamiento de la gente que directamente va a pasar olímpicamente de lo que esa mujer puede estar diciendo, ya porque las formas me chirrían, pero claro, me tengo que preguntar, ¿de dónde viene? ¿acaso me han educado para que esto me chirríe? Claro. Que clarísimamente es un sí, porque no me choca tanto escuchado de boca de un señor y es como, bueno, ya está. Claro, además que es que vemos un discurso de gente agresiva hablando sobre, no sé, la inmigración, y no hay nadie que le diga, ay, mira, de verdad, formas. Qué agresivo, ¿cómo te pones? Habla de otras maneras. Sí. Nadie le dice eso, ¿no? Como que no es una cosa que se vea. Y además que normalmente estos discursos se hacen de manera muy agresiva, muy visceral. Y es verdad que no se plantea de esa manera de verdad, chico, relájate, hombre. Ya. Es que pierdes todas las formas y ya no hay quien hable contigo. No. Curiosamente se da más con mujeres, ¿eh? Qué intriga, qué curiosidad. Sí, con mujeres, con el movimiento LGBT, con... Sí. Madre mía, qué de melones hay que abrir, ¿eh? Sí. Madre mía. No, pero nos acercamos hacia el final y te quería comentar una de las grandísimas obsesiones que tiene la buena de Rebecca Solnit. Y es que tiene un proyecto que además menciona, te mete con calzador varias veces a lo largo del libro, es como, chiqui, por favor, dedícale ya un capítulo, y lo dedica hacia el final. Yo estaba todo el rato en plan, ¿pero de qué me estás hablando? Pero igual que el libro inicia con esta reflexión sobre cómo nuestra vida está construida a base de ideas, y estas ideas pueden ser templos, pueden ser palacios, pueden ser lugares sin ventanas donde no ves otra cosa, tal y demás. Ella llegó a preguntarse cómo nos afecta que todos los espacios por los que nos movemos tengan nombre de hombre. Y se refería a nombres de montañas, nombres de ciudades, las calles de Nueva York. También alargaba un poco el discurso, lo ampliaba a... He estado reflexionando, he estado investigando, y resulta que en Nueva York, de 300, 400, no sé cuantísimas estatuas que hay 3 dedicadas a mujeres. ¿Cómo es esto posible? Entonces uno de sus proyectos era, como confeccionó un mapa de Nueva York en el que cambió todas y cada una de los nombres de las calles. Wow. Y puso nombres de mujeres. Y en un momento dado, creo que llevó el proyecto a exponerlo en alguna universidad, y al salir de la universidad un par de chicas se le acercaron
y le dijeron dos cosas que le marcaron un montón. Una de ellas le dijo algo así como, jope, es que yo creo que si yo hubiera crecido en una ciudad con tantos nombres de mujeres, como que andaría mucho más orgullosa, más recta, más... Mira ese pedazo de edificio que se llama... no sé. Susan Sontag. Susan Sontag. Una grandísima mujer de la que no hablamos hoy. Y otra, por ejemplo, decía una cosa que a mí ya me parecía como un poquito too much, pero a ver qué opinas tú. Pero otra chica le decía, es que a mí esto me da que pensar, porque yo me pregunto, a mí sería... O sea, ¿se atreverían un tío a tocarme un pelo en una calle con el nombre de tal política increíble? Y en plan, bueno, a mí me da que sí. Ya. no sé si miran el nombre de la calle. No, ya, yo creo que tuviera... Pero sí que la reflexión iba un poco más a... que no sé, ¿cómo crece una niña que no ve, ¿cómo se dice? Representada una parte tan grande de la sociedad en el mundo? Claro, sí, claro, que de repente en el espacio público es que ya ves ese reflejo de la sociedad, ¿no? De cómo está todo tan centrado en el hombre. Y creo que es súper interesante el tema de las estatuas. No sé si hay algún estudio o algo que muestre cuántas estatuas, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en España en general hay dedicadas a hombres y cuántas a mujeres. Porque tengo la sensación de que, o sea, sí pensando, sin hacer ningún estudio y con la cabeza que tengo que no es maravillosa, en cuanto a memoria, no hay... O sea, hay estatuas de mujeres, pero muchas veces representan colectividades. Sí, una cosa de las que esta mujer comentaba era que había mucha estatua de conceptos. Eso es. En plan, la libertad, yo qué sé, la justicia. Claro, y dices, o ya, pero en ¿dónde honor están a las las personas? mujeres que hicieron tal cosa, pero como que no hay, exacto, como O, personalidades, ¿no? Intro a mujer anónima expresando belleza o tal, y era como, ya, y tenemos todo el resto de la ciudad plagada de hombres, Claro. figuras históricas con su plaquita, sus fechas, sus caballos. Claro. Y de hecho, me quería haber hecho, antes de grabar este programa, el haberme fijado en qué estatuas hay ahora en esta ciudad desde la que grabamos. Y pues no, me he movido poco, pero debo decir que la única en la que me fijé, así con la conciencia de voy a hacerme este trayecto, a ver qué estatuas me encuentro, a la mujer le faltaba la cabeza. Así que dije, vaya, pero qué ilustrativo. ¿Intencionadamente? No. ¿O había sido arrancada? Había sido arrancada. ¿En serio? Te lo Pero juro. bueno, Dios y mío. fue como, vaya, sí, esto es interesante, debería hacerlo más. O sea, era una estatua a la que clarísimamente ¿Qué le había... representaba? Es que no recuerdo, no sé qué era. Es que creo que incluso era mujer delante, era en el Paseo de Cánovas. Mujer abajo, sin cabeza. Le faltaba la cabeza, cabecita y busto de señor en la parte de arriba. Wow. Ahora tengo que Madre completar mía. este proyecto. A ver, yo sí que creo que tiene que influir mucho el hecho de que haya más representación de las mujeres o en espacios públicos. Y que, bueno, se habla mucho de el urbanismo con perspectiva de género y todo esto, que también se critica mucho, se habla mucho y se critica mucho. Ah, sí. Yo no he oído hablar nada. Sobre, pero... por ejemplo, la iluminación de las calles, de la amplitud de las calles, de que de repente haya un puente que todo sea muy oscuro. Bueno, no tengo ni idea del tema, ¿eh? O sea que no me he informado y no... Pero me parece seguramente estoy interesante. diciendo burradas, pero bueno, como que se habla mucho del urbanismo con perspectiva de género. Yo, la verdad que la impresión cuando estaba leyendo este capítulo, en plan, ay, por fin me explica qué narices es esto de City of Women, que era como llamaba el mapa de Nueva York. Al principio me sonó como muy... O sea, como en plan, pero esto de verdad le cambia la vida a alguien, no sé. Pero también puede ser que estoy completamente alienada después de una vida entera de... Ok, pues estos son los nombres de las calles que hay. Tenemos todos estos nombres de personas franquistas en España y estamos tan tranquilos. Rey por todas partes. Genial. ¿Cómo se llamaba ese señor franquista que... Nuestro queridísimo Onésimo. Onésimo Redondo, ¿no? Sí. Ahí está. Está ahí. Pero no vamos a hablar más de él. No se lo merece. No se lo merece. Ciudad de mujeres y no ciudades de señoros, ¿no? Exacto. De hecho, me vi una entrevista para completar la documentación sobre Rebecca Solnit. Me escuché un par de entrevistas y en una de ellas la entrevistadora era Emma Watson, la actriz de Harry Potter, que tiene un club, o tenía, no sé si sigue con ello, pero hubo una época que estaba como muy activista del libro. En el movimiento He4C.
¿no? ¿Es ese? Un movimiento de la ONU, creo que era. Ah, no, pero... Feminista. Bueno, es que esta mujer está en muchas cosas, pero tenía también como un club de lectura, no sé si tiene el Ah, mismo nombre, no lo que sé. aquel movimiento. Pues eso, le hacía una entrevista a Rebecca Solnit, estaba ya maravillada y le hacían los ojos chiribitas pensando, por favor, ¿podrías hacer el mapa de Londres? Y la otra en plan, claro que sí, querida, y además pondré tu nombre en una de las calles. Y yo, bueno, fantasía todo. Bueno, Entonces, pues nada. no sé, en general debo decir que es una persona que me ha parecido casi más interesante en entrevista, así elaborando un mismo discurso continuo en el que todo hila de una forma más, no sé, como más consistente que en este librito de artículos. Pero sí que me parecía que algunos temas eran dignos de traer sobre la mesa y reflexionar sobre ellos. ¿Qué puntuación le darías al libro? ¿De qué? ¿De uno sobre...? O sea, De 0 a 10. de 0 a 10. Con decimales, incluidos. 2 decimales. ¿Qué le pongo? ¿Un 6,5? Sí, Bueno. le pongo un 6,5. Lo siento, Rebecca Solnit. Bueno, Rebecca pero Solnit. interesante. Uy, madre mía, me acaba de venir el momento de duda de no se llama así. Y lo he dicho bien todo el programa. Volvemos, cerramos el círculo con Susan Sontag. Qué desgracia. Perdón, no digamos ese nombre más. No, sobre todo porque Esta vez. puede... No, es adelantarnos, pero sí, puede Sí. que le dediquemos un programa a la verdadera y única Susan Sontag. Bueno, yo creo que es momento de despedirnos y Bueno. preguntarnos qué estamos leyendo. Bueno, pues Actualmente. yo sigo enfrascado en Alexander von Humboldt de finales de 1700, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Verdad? Pero estoy terminando, o sea que, bueno, ha sido una lectura larga, la verdad. ¿Dirías Pero que interesante. a día de hoy te está gustando más o menos que en el programa anterior? Me está gustando más porque, bueno, los últimos capítulos mezcla temas concretos con la personalidad de Alexander von Humboldt y también porque le estaba como subiendo en un pedestal muy grande y ahora ya ha hecho algunos fallos que tenía y lo insoportable que podía llegar a ser, básicamente. Eso es Y a mí me interesante. gusta, la humanidad me gusta. Que haya crítica. Claro. ¿Y crees que tiene potencial de comentar? Puede que lo traiga un superíndice, puede ser. Cuando te lo termine voy a hacer como una visión global, a ver qué Una valoración. qué es lo que veo. ¿Tú qué estás leyendo? Yo me estoy leyendo lectura fácil, Uy, que nos hemos hartado de verlo en librerías, Ujú. en comentarios de youtubers, gente de podcast y, y demás. que nos lo han recomendado muchísimo. Sí. Pues la primera impresión de primeros capítulos es que estoy un poco despistada porque no sé quién me habla. Ujú. Hay 4 personajes y yo siempre he sido muy obtusa con identificar las voces de los personajes. Ujú. Pero ya en, yo qué sé, 4 capítulos hay tantas ideas que se me están lanzando a la cabeza que creo que creo que me va a gustar seguro. No sé si me atreveré a hacer un comentario cuando ya está más que sobado por todo el mundo desde hace un año. Bueno, iremos viendo entonces el Iremos próximo valorando. superíndice a ver qué es lo que traemos. Pues nada, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, y sentimos no facilitar un correo de contacto ni absolutamente nada, porque no estamos en ninguna red social de contacto. No estamos en redes sociales. Somos súper anónimos. No. Bueno, pues un placer discutir contigo del libro. Y nada, hablamos en el próximo superíndice de quién sabe qué. ¿Qué decimos? No sé. No seáis incels. Gracias. Este es el comunicado oficial. Exacto. Stop Celines.